Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de pruebas de función renal. Ahorita ya vamos a empezar ya pues con los exámenes del laboratorio. En el pasado video vimos la formación de la orina. Es bien importante para que ustedes entiendan por qué las muestras que ustedes tienen que enviar al laboratorio. Aquí vamos a empezar a mirar tres pruebas de laboratorio grande que ustedes tienen que hacer. Entonces, lo primero, un cuadro hemático. Un cuadrito hemático que es, mejor dicho, una herramienta de todos los días. Le va a dar la información del estado general del paciente. Segundo, va a utilizar unas pruebas de química sanguínea. Ahí el laboratorio les va a medir unos intermediarios metabólicos que se excretan por el riñón. Si el riñón tiene problemas para excretarlos, para filtrarlos, para cualquier proceso del riñón, pues no van a salir por la orina y se van a acumular en sangre. Eso es lo que van a entender ahorita. Y tercero, el parcial de orina. Es el otro examen que después vamos a revisar. Bueno, vamos a hablar de la química sanguínea, ¿cierto? ¿Cuáles son esos, digámoslo así, intermediarios metabólicos que les estoy diciendo? Estos biomarcadores se han llamado los azoados o también se les ha dicho elementos no proteicos. ¿Por qué? Porque tienen nitrógeno pero no son proteínas. Son el BUN y la creatinina. Yo creo que ustedes ya los han escuchado. Vamos a comenzar con el primero, que es el más usado, el clásico, es la creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es un metabolito que viene de la degradación muscular. La creatinina digámoslo así, llega por la arteriola aferente aquí al filtrado glomerular y se filtra toda la creatinina es filtrada a través de las fenestras que comentábamos que quedan aquí en la cápsula de Bowman y pasa a los túbulos, sube por el asa y tiene una característica, es que hay un 10% que es secretada. Yo les había dicho que la secreción consistía en que sustancias que no habían sido filtradas pueden volver nuevamente a la sangre a través a la orina por el proceso de secreción. Entonces ella es filtrada y secretada. Como ven, la creatinina no tiene por qué aumentarse porque si no pasa en el filtrado, pasa en la secreción. Si no se filtra la creatinina por algún daño en la nefrona, inmediatamente se sube en la sangre. Eso es lo que ustedes van a chequear. ¿Por qué se usa la creatinina? Principalmente hay dos razones. Primero, la creatinina no tiene que ver con la dieta. Entonces, eso hace que usted la pueda usar con tranquilidad. Segundo, la creatinina, como viene de la degradación muscular, de por sí nosotros muy poco, los perros o gatos o animales que manejemos de alto rendimiento, ¿cierto? Y si son de alto rendimiento, pues el médico sabrá cómo interpretar la creatinina, pero realmente nuestros animales mantienen más echados durmiendo que cualquier cosa. En este momento si los dejamos allá se duermen y entonces no tienen tanto desgaste muscular, por eso igual nos pasa a nosotros, por eso la creatinina es usada. Y también por lo que les decía, porque ella se filtra y se reabsorbe, o sea que no tiene por qué haber cantidades elevadas en la sangre. Bueno, ahora pasamos al BUN. Al BUN, que es la misma. ¿BUN qué quiere decir? Es la forma de decir nitrógeno ureico en sangre, pero en inglés, ¿cierto? El BUN o la urea lo que mide es qué cantidad de nitrógeno hay en la molécula de la urea. O sea, el nitrógeno está dentro de la molécula de la urea y él la va a medir. ¿Qué pasa con la urea? Recuerden que la urea tiene la misma, digámoslo así, la misma forma de interpretarse que la creatinina. Está en la sangre, ¿se acuerdan que ahorita miramos cómo se forma? Pero viene a la arteriola y se filtra totalmente, pero ella sí tiene algo. Ella no solamente se filtra,
sino que también se reabsorbe. Hay pequeñas cantidades que se reabsorben, pequeñas cantidades que se secretan y pues también pues es eliminada pues por la orina. Entonces mire que ella no es tan específica por el hecho de que haya unas pequeñas cantidades que se secretan. Otra cosa por la cual no es tan específica es porque la urea viene sí depende de la dieta. Recordemos que la urea viene de la degradación de las proteínas. Estas a su vez se convierten en aminoácidos, el aminoácido en amonio, y el amonio, como es tan tóxico en el hígado, debe entrar al ciclo de la urea, y ahí en el ciclo de la urea el amonio es convertido en urea y es eliminado por el riñón. Entonces, el hecho de que venga de la degradación de las proteínas, hay animales que de pronto, no la mayoría, ¿no? Pero algunos tienen unas dietas proteicas bastante altas y por eso esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Son los dos biomarcadores clásicos comunes, o también se les llama azoados, o también se les llaman elementos nitrogenados no proteicos. Ahora, los biomarcadores actuales, que sí son proteínas, dentro de esos tenemos la SDMA, que es una dimetilarginina simétrica. Ella solo se filtra, entonces eso es bueno, solamente sabemos que se filtra y sigue. Entonces, lo mismo, si no se filtra, porque hay algún daño a nivel del filtrado, algún daño en las nefronas, pues se nos va a aumentar en la sangre. El otro biomarcador que está de moda, digámoslo así, no tanto como la SDMA, es la cistatina C, otra proteína. Es de bajo peso molecular, pues por eso cabe aquí por el glomérulo y se libera de las células nucleadas. Eso sí, es importante entender que ella sí se filtra y se reabsorbe, pero tiene, digámoslo así, una filtración, una reabsorción muy constante que la hace constante en sangre. Si hay, recordemos, cualquier biomarcador, si hay algún daño a nivel de la filtración glomerular o en algún sitio de la nefrona, se nos va a aumentar en la sangre. Ese es, digámoslo así, el por qué se utilizan estos biomarcadores. También existen otros elementos que se pueden estar chequeando, por ejemplo, la proteína en la sangre, perdón, en la orina, o sea, la proteinuria. Ya hemos dicho que las proteínas no caben por el glomérulo, pero cuando empezamos a ver un paciente con una proteinuria de pronto muy constante, me puede estar ya hablando de un daño renal precoz. Entonces, por eso hay que chequearlo. También diferenciarlo, que no vaya a ser proteínas debido a pronto a un proceso inflamatorio, digamos una infección, o por ejemplo un cálculo que produzca ruptura del epitelio y a su vez entonces sangre, y la sangre tiene hemoglobina y eso es proteína, ¿cierto? Por la globina. Entonces hay que ser muy pendientes del estado general pues, de su paciente. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando ustedes revisan una orina es la densidad urinaria. En la densidad tiene que ver mucho con la integridad de los túbulos. Recuerden que en los túbulos es donde salía agua, entraba agua, salía cloro, aquí en el asa, por ejemplo, descendente sale agua, en la ascendente sale cloro y sodio. En los túbulos, también en el excretor, sale agua, digámoslo así, mediada por la aldosterona, perdón, la aldosterona y también por la antidiurética. Entonces, si los túbulos están dañados, de pronto vamos a ver alteraciones en la densidad. Aquí, por ejemplo, dice que en los gatos, por ejemplo, si el gato tiene una densidad alta, quiere decir que tiene una buena concentración de la orina. Aquí habla de más de igual o más de 35. En cambio, orinas poco concentradas en los gatos me está diciendo que de pronto hay un problema en los túbulos renales, que no se está concentrando los suficientes, digámoslo así, minerales, y que puede ser un problema de daño renal, ¿cierto? Pero también hay que mirar a ver la dieta, porque hay muchas dietas llenas de muchos minerales que nos pudieran estar alterando las densidades. Bueno,
Recuerden, los biomarcadores, palabra clave aquí, nos están determinando la tasa de filtración glomerular. Bueno, los médicos, ustedes acostumbran a hablar del daño renal. El nombre actual se le llama, es más, fracaso renal. El fracaso renal, ¿cómo lo mido? Pues con los biomarcadores aumentados en sangre, sea BUN, creatinina, SMDA, estarían aumentados. El daño renal se puede presentar, o el fracaso renal, de tres maneras. O porque el problema es antes de llegar al riñón. ¿Cómo así que antes de llegar al riñón? Por ejemplo, hay un problema en el volumen circulante de la sangre, ¿cierto? ¿Qué pasó? Digamos una hemorragia, de pronto eh, puede haber una pérdida o digamos una diarrea constante con pérdida también o vómito, todo lo que me afecte el volumen circulatorio, pues me va a afectar la llegada de sangre a la nefrona. Entonces, si no me llega buena sangre a la nefrona, se disminuye algo que se llama, o se forma algo que llama la hipoperfusión, y la nefrona empieza a afectarse. Por eso cuando le llega a usted el paciente, usted tiene que hidratarlo rápido, evitando que haya un daño en el renal. ¿Sí? Aquí es prerrenal, pero no debemos dejar que el prerrenal pase al renal. Cuando usted no hidrata a su paciente o el paciente siguió con la deshidratación y no fue tratado, pues se convierte en un daño renal o fracaso renal. Entonces vemos, por ejemplo, que puede ser mediado por los vasos sanguíneos que están, digamos, paralelos a la nefrona, una vasculitis, o sea, algún daño en los vasitos, algún problema maligno, oclusión de un vasito, puede ser en el glomérulo mismo, un daño ahí en el glomérulo, por eso se llama parenquimatoso, porque ustedes saben que el parénquima pues está formado son por las nefronas. Puede ser intersticial, quiere decir entre los vasitos y el glomérulo, por ejemplo, una infiltración tumoral, o podemos ver cuando el problema es a nivel de los túbulos, una necrosis tubular que puede ser porque no llega sangre o porque es tóxica. O también nos encontramos, el daño ya no es en el riñón, en la nefrona, sino sino la vamos a ver en la anatomía pues ya del riñón. Entonces estamos hablando de la pelvis, estamos hablando del uréter, de la vejiga. Por ejemplo, puede haber un trauma, ¿cierto? Una ruptura de una vejiga puede hacer que salga la orina o que no salga esa orina y todo eso se reabsorba a nivel de peritoneo, puede haber alguna neoplasia. Entonces todo esto nos va a llevar a un fallo o un fracaso renal con aumento de los azoados, o sea, del BUN, la creatinina o los biomarcadores. Aquí vuelvo nuevamente, les hablo lo mismo, está hablando de la prerrenal, la azotemia. Recuerden que azotemia se refiere al aumento del BUN y la creatinina. Prerrenal, problemas hídricos, no ha llegado, el riñón está bueno, pero no le llega buen agua. ¿Okay? En este caso, se pueden perder nefronas, cuando, digamos, si hay una isquemia prolongada, y hay un término que les estoy mencionando, se baja la perfusión, que quiere decir la llegada de la sangre a la nefrona, o sea, una hipoperfusión. Volvemos aquí a azotemia, entonces se suben el BUN y la creatinina, renales cuando ya el daño es definitivamente a nivel de la nefrona. Si no hay nefrona, no hay buena filtración glomerular. Y si no hay filtración, pues no hay perfusión. O sea, ¿cómo va a pasar la sangre si no hay filtración? Entonces puede ser una nefritis, una infección, una toxina, algún proceso infiltrativo, una glomerulonefritis. Aquí la densidad pues va a variar dependiendo del daño. Y nos encontramos también con la azotemia postrenal, lo mismo que estamos hablando ahora, obstrucciones ya del tracto urinario que nos van a producir aumento del BUN y de la creatinina, que ya van a ser reabsorbidos, como les decía, circulación general. ¿Por qué es que se mide tanto el BUN y la creatinina? Porque la creatinina y el BUN son tóxicos. Entonces, una cosa es tener una pequeña
cantidad de aumento, pero la otra es cuando ya actúan como toxinas. Por ejemplo, pueden actuar o sobre el mismo riñón, sobre la misma nefrona, lo que uno más ve, yo creo que los que han estado en clínica, las úlceras orales, ¿cierto? Pero puede ser el daño a otros niveles. Entonces, esos son toxinas que se pueden depositar en los tejidos y causar daño. Esto sería lo que quería revisar con ustedes. De resto, entonces, vamos a hacer eso en unos casos clínicos y ya los vamos a discutir en la clase. ¿Okay? Muchísimas gracias.